Buenas noches, familia. Damos gracias a Dios por permitirnos una vez más estar reunidos para adorar juntos y meditar en la palabra. Dios es nuestra fortaleza en todo tiempo. En Salmos 18:2 dice que Él es nuestro refugio, nuestro pronto auxilio, nuestra roca, nuestra fortaleza. Gracias, Señor, porque Tú eres nuestra esperanza. En Ti confiamos, Señor. Tú eres, Señor, mi fortaleza, como ninguna. Vives en mí. Tú eres, Señor, mi esperanza, como ninguna. Vives en mí. Gracia que me levanto, nombre que me restauró, has sido fiel, has sido fiel. Perfecto amor, inagotable, incomparable. Vives en mí. Gracia que me levanto y nombre que me restauró, has sido fiel, has sido fiel. Gracia que me levanto, nombre que me restauró, has sido fiel,
vives en mí. Buenas noches a todos, Dios los bendiga. Un gran abrazo a cada uno de ustedes, nuevamente conectados por este medio, comenzando este año, teniendo este primer jueves de servicio, donde estamos acá reunidos y congregados por este medio para tener un tiempo de palabra, donde la palabra del Señor es de edificación para nuestra vida. Acompáñame a hacer nuestra oración por este tiempo. Señor, gracias por tu palabra. Que tu palabra, Señor, que sea tu palabra sembrada en cada corazón. Que tu palabra nos lleve hacia ti, Señor, a poder conocer tu voluntad, a poder entender y comprender, Señor, la obra que tú haces en cada uno de nosotros. Que tu palabra abra nuestro entendimiento para poder verte correctamente, Señor. Te damos las gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. La palabra del Señor es el medio por el cual el creyente empieza a conocer y a entender la obra que Dios hace en su corazón, porque ciertamente Dios nos llamó con un propósito, y el propósito es que nuestro corazón sea transformado, que tu vida sea transformada, no para que, no solamente para el beneficio del creyente, sino para que pueda cumplir aquel propósito que Dios ha establecido para su vida, que es hacer su voluntad de Él, donde Dios es glorificado en esa vida, en ese caminar, en ese andar, y no el hombre. Pero de cierto es que consecuentemente nuestra vida es bendecida, porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. La voluntad de Dios no tiene ninguna comparación con la voluntad del hombre, porque somos hombres, porque fallamos, porque cometemos muchos errores. Hay imperfección cada día de nuestra vida en las cosas que hacemos. Pero lo maravilloso es que un hombre no nos llamó, sino Dios nos llamó. La obra no es del hombre, sino es de Dios. Es algo tan impresionante, donde empezamos a entender que la obra es de Dios. Y cuando hablamos de un Dios santo, justo, un Dios lleno de misericordia, un Dios de gracia, un Dios de perdón, un Dios que está siempre levantando al caído, sosteniendo al débil, un Dios que empieza a fortalecer al que está cansado, infunde fuerzas al que está necesitando de un tiempo de reposo en su vida. Tenemos un Dios maravilloso. Una de las cosas que la palabra nos enseña en esta noche es cómo Dios obra en el corazón del hombre, cómo el Evangelio, la palabra de Dios, hace una obra para que los malos deseos que abundan en el corazón del hombre, y estos deseos que están siempre arrastrando, seduciendo o atrayendo al hombre a cometer acciones que son inmorales, que son incorrectas, cómo la palabra de Dios hace una obra para que esos deseos sean frenados y cada vez mengue esos deseos, y para que la palabra de Dios genere y produzca algo maravilloso en el corazón del creyente, para que pueda caminar en una vida donde es el Señor Jesús quien toma las decisiones en su corazón, donde es Dios lo primero en su caminar, y no sus pensamientos, sino su parecer, y no lo que él cree o lo que ella cree que es conveniente para su vida, o lo que el mundo nos dice que es conveniente para tu vida. Lo cierto es que Dios hace una obra impresionante por medio de su palabra, continuamente regada en nuestro corazón. Uno de los escenarios que la palabra nos enseña se encuentra en Marcos capítulo 11, verso 15, que habla acerca de cómo el Señor Jesús empieza a purificar el templo de Jerusalén. Un templo lleno de malas prácticas, un templo donde el pueblo de Jerusalén ha olvidado las instrucciones que Dios ha dejado, donde cada judío tenía que llevar un sacrificio, una ofrenda a Dios, tenía que cumplir ciertas instrucciones dadas
por medio de Moisés al pueblo de Israel, pero vemos por la palabra que este pueblo se ha olvidado de eso, y lo que sí está haciendo es poner como primer lugar su parecer, su conveniencia, lo que ellos creen que es lo más importante, lo más seguro, como hoy en día el hombre está caminando conforme su parecer, haciendo las cosas que el hombre cree que es lo más rentable, lo más confiable para su vida, depositando su confianza en cosas externas, en cosas pasajeras, en las cosas ilusorias que esta vida o que este mundo presenta como algo seguro y confiable. La palabra del Señor nos dice en el verso 15, dice: vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno, y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros las habéis hecho cueva de ladrones. La palabra del Señor en este escenario nos presenta algo muy interesante que el Señor Jesús hace. Y lo que Él está haciendo es que Él empieza a ordenar el templo. Él empieza, ¿verdad?, a volcar las mesas de los cambistas que están haciendo un mal comercio, porque están robando con el peso, porque están vendiendo los animales que no son los animales adecuados para este tipo de acciones que van a hacer en ese lugar. Vemos que el Señor Jesús está ordenando y está echando fuera lo que está totalmente sucio, lo que no es correcto, lo que es impuro en ese lugar. La palabra del Señor nos dice que Él no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Él empieza a ordenar, Él empieza a no consentir que siguieran haciendo esas prácticas corruptas. Él empieza a hacer algo tan maravilloso que Él empieza a detener, Él empieza a frenar esos actos incorrectos y corrompidos que están haciendo los judíos. Él empieza a anunciar también el propósito por el cual se construyó ese lugar, que es el templo de Dios, donde el hombre va a ir a ponerse a cuentas con Dios, para que entablе una comunión con Él, una relación con Él, teniendo por medio la palabra de Dios, sus mandamientos, para que pueda ser guiado por ellos y para que pueda levantar una oración a Dios. Pero vemos que eso se ha olvidado en ese tiempo y en ese momento. Ahora entendemos, ¿verdad?, que por medio de Cristo Dios viene a morar al corazón del hombre. Somos su iglesia. Nosotros somos la iglesia. Nosotros somos el templo. La palabra del Señor nos enseña que Dios no puede habitar en un lugar hecha por mano de hombre, ¿verdad?, sino viene a habitar en el corazón del hombre. Somos su iglesia. Y la palabra nos enseña en Romanos capítulo 12 acerca de cómo Dios demanda que este templo se presente cada día hacia Él. Dice Romanos 12, verso 1: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. La palabra del Señor nos enseña cómo debemos presentarnos a Dios. Pero la pregunta es, ¿cómo hacerlo? Si diariamente pasan muchos pensamientos por mi cabeza, diariamente hay muchas intenciones que no son para nada puras, o deseos que no son para nada correctos o idóneos conforme a la voluntad de Dios. ¿Cómo hacerlo? La palabra del Señor nos llama y nos dice en Juan capítulo 14, verso 21,
nos da a entender algo muy interesante. Y dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, y acá está hablando el Señor Jesús, diciendo, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él. Dice la palabra, el que guarda, dice el Señor Jesús, el que guarda sus palabras, ¿verdad? Aquella persona, aquel creyente que guarda la palabra del Señor. Y cuando está hablando de guardar, está hablando de meditar en la palabra continuamente, ¿no? No solamente es un tema de cumplir durante la semana y leer algo rápido y decir, bueno, ya leí la Biblia, sino está hablando de una meditación de la palabra continua, un estudio de la palabra, donde el creyente aprende a ir a la palabra del Señor y a meditar en ella, donde la palabra empieza a sentarse en su corazón, a ser guardada en su corazón. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Dice la palabra que el Señor Jesús se va a dar a conocer a esa vida, a ese corazón, a esa persona. Y la obra que la palabra hace en nuestra vida es que la palabra empieza a abrir nuestro entendimiento para poder conocer quién es Cristo, para poder conocer y contemplar quién es Dios en tu vida personal. El verso 23 dice, respondió Jesús y le dijo a uno de sus discípulos, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Qué maravillosa palabra. Cuando el Señor Jesús da a conocer que Él viene a morar en nuestro corazón. Él viene a ser uno con nosotros, porque somos su templo, porque somos el templo de Dios. Y dice la palabra del Señor, y haremos morada con Él. Es algo tan maravilloso, porque cuando habla de una morada que Dios viene a hacer, viene a morar en nuestro corazón, está hablando que también Dios va a ordenar ese ejemplo claro, o este escenario que hemos tocado, cómo Jesús entró a Jerusalén, al templo en Jerusalén, y empieza a ordenar las cosas. Dios, cuando empieza a morar en nuestro corazón, va a ordenar nuestra vida, va a ordenar nuestros pensamientos, va a ordenar nuestros malos deseos, va a ordenar todo lo que hay en nosotros. ¿Y cómo lo va a hacer? La palabra nos enseña que es Dios quien genera y produce algo maravilloso en nuestro corazón por medio de su palabra. Dice la palabra que su palabra produce el querer como el hacer por su voluntad. Es algo maravilloso que Él genera, que Él produce en cada uno de nosotros, para no ir tras nuestros pensamientos, para no caer en nuestros malos deseos, sino para poder caminar conforme a la voluntad de Dios. La palabra del Señor nos da a entender que Él empieza, que cuando habla de morar, que Él viene a morar en nosotros, nos da a entender que Él viene a limpiar aquello que está sucio, aquello que está contaminado por el pecado, que Él viene a purificar, que Él viene a santificar nuestro corazón, que Él viene a renovar nuestra mente, que Él viene ciertamente a hacer una obra una obra regeneradora. Él regenera nuestra vida. La palabra nos da a entender que somos llamados para que seamos renacidos por la palabra del Señor, con un propósito, para no andar conforme a nuestros pensamientos, para no andar conforme a nuestro parecer. Todo esto, lo que Dios hace en nuestro corazón, lo hace con la finalidad y con la intención y con el propósito de no andar conforme a nuestros pensamientos, de no ir conforme a nuestro parecer, para que no camines conforme tu parecer, tu opinión o tu proceder, sino para que
empieces a confiar en Dios por medio de su palabra y que la palabra pueda guiar tus pasos y que la palabra pueda enderezar tus pasos conforme a su voluntad. Es una obra maravillosa que Dios hace. Es una obra que trae descanso a nuestra vida, que trae esperanza, que trae reposo, que trae confianza. ¿Sabemos por qué? Porque no depende de nosotros. Es la obra de Él. Es una obra majestuosa que Él hace. La palabra del Señor nos lleva a reflexionar cómo estamos caminando hoy en día. ¿Cómo está tu vida hoy en día? ¿Cómo estás caminando? Vamos a comenzar este año. Qué maravilloso, qué buena noticia, qué alegría, expectante por lo que vendrá más adelante. No lo sabemos. Pero la pregunta es, ¿en quién estamos confiando? ¿En el dinero? ¿En el trabajo? ¿O estamos empezando a confiar en Dios por medio de su palabra? Mucha gente dice confiar en Dios, pero no hay palabra en su vida. ¿Qué tipo de confianza será? No lo sé. Lo que la palabra me dice a mí es que aquel que empieza a conocer a Dios por medio de su palabra empieza a confiar en Él, porque lo está conociendo. Aquel que está confiando en Él es algo consecuente que va a pasar en su vida, que va a permanecer por la continuidad de la palabra en su vida. Hay una confianza que va a generar permanencia en la vida del creyente, en esa vida, en ese corazón, que va a hacer permanecer ¿en qué? En su palabra. La palabra hace una obra transformadora en nuestra vida. Y es un proceso, es un paso a paso. ¿Cometemos errores? Sí. ¿Tenemos defectos? Claro que sí. ¿Hay tropiezos? Claro que sí. Pero lo maravilloso es que vemos también cómo Dios, un Dios de misericordia, está haciendo y está procesando nuestra vida. Nos está enseñando, nos está encaminando, nos está llevando de la mano para no quedarnos en un solo estancados en una posición, sino para seguir subiendo, para seguir aprendiendo, para no cometer los mismos errores que habíamos cometido en un principio, para ser guiados por su palabra y menos por nuestros propios pensamientos, por nuestro parecer, y menos de ser llevados por nuestros deseos o intenciones. La palabra empieza a ser una obra cada vez más notoria en nuestra vida, porque empieza a abrir nuestro entendimiento y podemos ver esta obra que es real en nuestra vida, en nuestro caminar. Así que yo te animo en esta noche que la palabra del Señor, que este año, comenzando este año, crezca en ti, que la palabra del Señor te lleve a reflexionar de cómo estás caminando en tu vida personal, y que la palabra te lleve hacia Él. Dios es un Dios lleno de misericordia, lleno de gracia. En Él hallamos perdón. Él es quien nos levanta, Él es quien nos fortalece. Así que te animo en esta noche que la palabra siga creciendo en ti, que la palabra siga abundando en ti, que la palabra no sea una cuestión de negociar en tu día a día, sino que la palabra sea algo como el agua y como el pan que comemos día a día, que el agua sea tan vital, que la palabra sea algo tan vital para ti en tu vida personal. Te animo en esta noche que la palabra siga obrando en tu corazón y que nuestra confianza cada vez esté más puesta en Él, que esta confianza en Él nos lleve a vivir una vida conforme a su voluntad, y que Dios siga haciendo esa obra maravillosa en cada corazón. Señor, te damos las gracias por tu palabra. Gracias, Padre Santo, por la obra que tú has comenzado en cada uno de nosotros. Confiamos en ti, Señor. Confiamos en ti y cada vez más entendemos que la obra es tuya. Ayúdanos, Señor, a no abrazar nuestros pensamientos o nuestro parecer. Ayúdanos, Señor, a que tu palabra pueda hacerse real en cada uno de nosotros. Tú eres un Dios de misericordia, Señor. Y ayúdanos, Padre Santo, a poder caminar conforme tu voluntad. Que tu palabra pueda crecer en nuestra vida personal.
Te damos las gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Un abrazo enorme a cada uno de ustedes. Dios los bendiga.